Hola, amantes de los secretos y las venganzas. ¿Alguna vez han imaginado hasta dónde puede llegar la traición? No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a este video y dejarnos sus comentarios. ¿Están listos para sumergirse en una historia que los dejará sin aliento? El Penthouse del Destino, una suite penthouse en el majestuoso El Aureliano, en Madrid, supera los 25.000 euros por noche. Es un precio reservado para la realeza, los multimillonarios y aquellos que guardan secretos. Para el magnate tecnológico Adrián Torres, era el lugar perfecto para agasajar a su amante, Sofía Castro, con un fin de semana de lujo prohibido en la suite 1812. Él creía haber planificado cada detalle, borrado cada rastro. Pero le faltó un detalle crucial. No sabía que su esposa, Isabela Torres, la mujer cuya herencia ayudó a construir su imperio, había reservado el Grand Penthouse Real directamente encima de ellos, en silencio, fatídicamente. El aire en el Bentley Mulsanne era denso, impregnado del aroma a cuero caro y del Chanel No. 5 de Sofía Castro. Pero las calles mojadas de Madrid se desdibujaban en un monet de luces de freno y neón. Adentro, Adrián Torres posó una mano en la rodilla de Sofía, su pulgar trazando círculos ociosos y posesivos sobre la tela de su vestido. Era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, y durante los últimos 6 meses, lo que quería era Sofía. ¿Estás nerviosa?, preguntó Adrián. Su voz, un murmullo bajo y seguro que siempre parecía calmarla. Sofía se volvió de la ventana, sus ojos grandes y color miel reflejando la ambición de la ciudad. Un poco. El Aureliano. Adrián, es legendario. ¿Estás seguro de esto? Estoy seguro de nosotros, corrigió él, inclinándose para besarla. Fue un beso practicado, perfecto, del tipo que disipa las dudas. Isabela cree que estoy en una cumbre tecnológica en Ginebra. Los viejos amigos de su padre lo están honrando con un premio póstumo. Estará enterrada en obligaciones familiares todo el fin de semana. Somos fantasmas. Sofía quería creerle. A sus 26 años, era una analista de datos senior en su empresa, Innovaciones Torres. Había quedado deslumbrada por su intelecto, su poder y la atención concentrada que le había mostrado. Él la hacía sentir vista de una manera que nadie más lo había hecho. Hablaba de un futuro, de una vida más allá del matrimonio estéril y sin pasión que describía con su esposa. Un matrimonio que, según él, ahora no era más que un arreglo de negocios. El Bentley se detuvo suavemente bajo el toldo de cobre verde ornamentado del Hotel Aureliano. Un portero con levita y guantes blancos apareció, abriendo la puerta de Sofía como si fuera de la realeza. El vestíbulo era una impresionante catedral de comercio y confort. Una colosal araña de cristal que se rumoreaba haber sido recuperada de un palacio de los Habsburgo, derramaba luz sobre los suelos de mármol pulido. El aire zumbaba con el murmullo tranquilo y seguro de los verdaderamente ricos. Adrián, siempre el comandante, se encargó de todo. No fue al mostrador principal. En cambio, una mujer discretamente vestida con una tableta los recibió junto a una columna de mármol. Señor Hernández, lo saludó, usando el alias con el que había reservado. Bienvenido de nuevo a El Aureliano. La suite celestial está preparada para usted. Habitación 1012. Su equipaje será subido en breve. Ella le entregó una elegante tarjeta de llave negra sin decir una palabra más. Sin papeleo, sin identificaciones, sin complicaciones. La privacidad de los huéspedes de El Aureliano
era su lujo más codiciado. Mientras ascendían en el ascensor privado con paneles de madera, Sofía sintió una emoción mezclada con una potente dosis de culpa. Había visto fotos de Isabela Torres en las galas de la empresa, una mujer de elegancia y aplomo intimidantes, con ojos azules fríos y un pedigrí que se remontaba a las familias más antiguas de España. Ella era la Torres, en Innovaciones Torres, habiendo proporcionado el capital inicial de la vasta fortuna naviera de su familia, que había lanzado la brillante idea de Adrián a una realidad de miles de millones de euros. ¿Cómo es ella?, preguntó Sofía. La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. La sonrisa de Adrián se tensó casi imperceptiblemente. Isabela es organizada, eficiente, maneja la casa como si dirigiera una reunión de la junta. Todo tiene su lugar. Todo está programado. No hay espacio para la espontaneidad, para la pasión. Se volvió hacia Sofía, ahuecando su rostro entre sus manos. Contigo, me siento vivo. Con ella, me siento como si estuviera gestionando un activo. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el vestíbulo de su suite. Era menos una habitación y más un apartamento. Una extensa sala de estar con ventanas del suelo al techo ofrecía una vista impresionante del Parque del Retiro. Una botella de Dom Pérignon se enfriaba en una cubitera de plata junto a 2 copas, y un ramo de las flores favoritas de Sofía, orquídeas blancas, estaba sobre una mesa de café de cristal. ¿Cómo lo sabías?, susurró ella, tocando uno de los delicados pétalos. Presto atención, dijo Adrián, su voz ronca mientras la abrazaba por detrás. Sé todo sobre ti, Sofía Castro. Comenzó a besarle el cuello, y el último de sus reparos se desvaneció bajo la calidez de su toque y la pura opulencia que los rodeaba. Estaba viviendo una fantasía. Durante el fin de semana, esta jaula dorada era suya. Hicieron el amor con una urgencia alimentada por la naturaleza prohibida de su encuentro. Las luces de la ciudad centelleaban debajo de ellos como una alfombra de diamantes esparcidos. Más tarde, envueltos en lujosas batas de hotel, se quedaron junto a la ventana, champán en mano. Por nosotros, brindó Adrián, chocando su copa con la de ella. Por un futuro donde no tengamos que escondernos. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y esperanzada. Miró la vista, la extensión infinita de la ciudad. Se sentía en la cima del mundo, muy por encima del ruido, el juicio, las complicaciones. No tenía forma de saber que no estaba en la cima del mundo en absoluto. Ni siquiera estaba en la cima del hotel, mucho más arriba de la suite 1812, en el Grand Penthouse Real, que ocupaba todo el piso. Otra mujer estaba desempacando. Ella también estaba junto a una ventana, mirando el mismo parque, sosteniendo no una copa de champán, sino una delgada carpeta de cuero. Isabela Torres no estaba en Ginebra. No estaba en una reunión familiar. Estaba aquí, y estaba escuchando, no con sus oídos, sino con una fría y calculada certeza que se había estado gestando durante meses. El débil y percusivo golpe de una línea debajo de una canción que sonaba en la suite de abajo viajó casi imperceptiblemente a través de las tablas del suelo. Una confirmación que se sintió tan definitiva como el golpe de un mazo. Su marido y su amante habían llegado, y su propio plan apenas comenzaba. ¿Crees que Adrián merecía ser descubierto de esta manera? ¿O fue simplemente mala suerte? Déjanos tu opinión en los comentarios. Isabela Torres no creía en las coincidencias. La coincidencia era un lujo para los desprevenidos, una narrativa para los ingenuos.
Su mundo, el que había curado meticulosamente junto a su marido, estaba construido sobre la estrategia, los datos y el reconocimiento inquebrantable de la falibilidad humana. Especialmente la de Adrián. La sospecha no había comenzado con una mancha de lápiz labial o una noche hasta tarde en la oficina, sino con una discrepancia en un informe financiero. Una subcuenta para viajes y entretenimiento corporativos, generalmente predecible, había comenzado a mostrar gastos erráticos de alto valor. Una cena de 5.000 euros en un restaurante que Adrián detestaba. Un cargo por una suite en un hotel boutique en el barrio de Salamanca en una noche en la que supuestamente estaba trabajando hasta tarde. Eran pequeñas olas en un vasto océano de capital, pero Isabela había construido la fortuna de su familia, cartografiando las mareas. Ella no lo confrontó. Una confrontación solo produciría mentiras más bonitas, engaños más elaborados. Adrián era un innovador brillante, pero un mentiroso predecible. La manipularía y la desviaría, haciéndola sentir paranoica y controladora. No, Isabela no quería una discusión. Quería la verdad irrefutable, así que contrató a Marco Vargas. No era un detective de cine negro. Vargas era un investigador corporativo discreto y aterradoramente eficiente que se especializaba en lo que él llamaba protección de activos y mitigación de riesgos para individuos de alto patrimonio. Era un fantasma con una cámara y acceso a sistemas que hacían de la privacidad una noción pintoresca y anticuada. Durante 2 meses, Marco le proporcionó un flujo constante de información. Correos electrónicos cifrados llegaban a las 3 de la mañana, conteniendo fotos, ubicaciones y líneas de tiempo. El sujeto de su investigación, Sofía Castro. Isabela lo aprendió todo. Conocía el pedido de café de Sofía, su deuda de préstamos estudiantiles, el nombre de su gato. Vio fotos de ella riendo con Adrián en un rincón apartado de un bar de vinos, de ellos tomados de la mano durante un paseo por el río Manzanares, de un beso compartido en la parte trasera de su Bentley. Cada foto era una pequeña piedra fría que caía en el fondo de su estómago. Hubo dolor, por supuesto, una profunda grieta sísmica en los cimientos de su matrimonio de 20 años. Pero a medida que la evidencia se acumulaba, el dolor comenzó a cristalizarse en algo más duro, más frío y mucho más útil. Resolución. La última pieza había llegado hacía 2 días. Un itinerario, una reserva en el Hotel Aureliano, bajo el nombre de Jaime Hernández. Suite 1812, la Suite Celestial, para este próximo fin de semana. El fin de semana en que se suponía que estaría en Ginebra. Isabela miró la reserva y el nombre de la suite, Celestial. La ironía era tan densa que casi asfixiaba. Adrián alcanzando los cielos con su pequeño amorío. Fue entonces cuando su plan tomó forma. No bastaba con atraparlo. No bastaba con divorciarse de él. Un divorcio tranquilo y civilizado le permitiría pintarla como la esposa fría y frígida con la que ya no podía conectar. Le permitiría reescribir la historia y marcharse con la mitad de un imperio que su dinero había iniciado. No, él había elegido humillarla en privado. Ella elegiría desmantelarlo en público. Hizo una llamada. No a un abogado. Todavía no. Llamó al director general de El Aureliano, un hombre cuya matrícula de la hija en la Universidad de Salamanca era financiada por una subvención benéfica de la familia Torres. «Señor Dubois, soy Isabela Torres», había dicho ella. Su voz tranquila y nivelada.
Necesito un favor. Requiero el Grand Penthouse Real para el fin de semana. Una decisión improvisada. Hubo una breve pausa agitada al otro lado. Señora Torres, por supuesto, pero el penthouse suele reservarse con meses, si no años, de antelación. Soy consciente, dijo Isabela, dejando que el silencio se cerniera en el aire. Confío en que podrá encontrar una manera de acomodarme. Considérenlo una solicitud personal. Había tardado menos de 1 hora en devolver la llamada. El penthouse era suyo. Ahora, de pie en la palaciega sala de estar del Grand Penthouse Real, sentía una calma extraña y escalofriante. La suite era magnífica, una exhibición de lujo tranquilo y del viejo mundo que hacía que la suite celestial de abajo pareciera una ocurrencia tardía de nuevo rico de moda. Aquí, el arte en las paredes era real. Un pequeño boceto de Degas, una litografía de Miró. Un gran piano se erguía en una esquina. Una terraza privada ofrecía una vista de la ciudad, a vista de pájaro. Su única maleta estaba en un portaequipajes, cuidadosamente desempacada por un asistente del hotel. Había traído 3 cosas importantes. La primera era la carpeta de cuero de Marco Vargas, llena de todas las pruebas condenatorias. La segunda era un dispositivo de escucha hecho a medida, un micrófono parabólico de alta sensibilidad que, colocado contra el suelo en el lugar exacto, podía captar vibraciones y conversaciones amortiguadas de la suite directamente debajo. Fue un regalo de Marco. Por si acaso, había dicho. El tercer elemento era una copia de su acuerdo prenupcial. No necesitaba leerlo. Lo sabía de memoria. Había ayudado a los abogados de su padre a redactarlo 20 años antes. Había una cláusula de infidelidad estándar, pero también una mucho menos conocida y más potente. Una cláusula moral, directamente vinculada a la reputación de Innovaciones Torres. Cualquier acción de cualquiera de los socios que causara escándalo público o desprestigio financiero a la empresa era motivo de pérdida punitiva inmediata de acciones. Su padre había insistido en ello. El carácter de un hombre es su garantía, Isabela, le había dicho. Nunca lo olvides. Caminó hasta el centro de la vasta alfombra persa, se arrodilló y colocó el dispositivo de escucha contra el suelo. Lo encendió y se puso los auriculares conectados. Al principio, solo hubo estática. Luego, un débil ritmo emergió. Música. Una canción pop que no reconoció. Luego, un sonido más claro. El agudo y brillante repique de la risa de una mujer. La risa de Sofía. Era un sonido lleno de alegría y abandono. Una sola lágrima caliente escapó de su ojo y trazó un camino por su mejilla. No se la secó. La dejó caer. Fue la última lágrima que se permitiría derramar por Adrián Torres. El dolor era real, pero ahora era un combustible. Se quitó los auriculares. No necesitaba escuchar más. Estaban allí. Estaban felices. Estaban viviendo en un mundo de fantasía construido sobre su dinero y sus mentiras. Isabela se puso de pie, su postura recta como una tabla. Caminó hacia el minibar, ignorando el champán frío. Se sirvió un pequeño vaso de Macallan 25 puro. Dio un sorbo lento y deliberado al líquido ardiente, un marcado contraste con el hielo en sus venas. La arquitecta estaba en su lugar. Tenía los planos para la destrucción de Adrián. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar el momento perfecto para derribar todo el edificio. ¿Qué harías tú si descubrieras una traición así? ¿Venganza silenciosa o un golpe público? Comparte tu opinión con nosotros. Para el sábado por la mañana, la fantasía había comenzado a mostrar sus costuras.
Para Sofía, la euforia inicial había dado paso a una sutil y roedora inquietud. Adrián, que había estado tan atento y presente la noche anterior, ahora estaba distante, su atención ligada a la pantalla brillante de su teléfono. Había estado revisándolo desde que se despertó, con una pequeña y preocupada arruga en su frente. ¿Todo bien?, preguntó Sofía, apoyándose en un codo. Llevaba uno de sus suaves suéteres de cachemira, sintiéndose pequeña y esperanzada en la cavernosa cama. Solo una fluctuación del mercado en Singapur. Nada de qué preocuparse, cariño, dijo, sin levantar la vista. El comentario estaba destinado a ser tranquilizador, pero se sintió condescendiente. Nunca le había hablado así en la oficina, donde había elogiado su mente analítica. Aquí, en este nuevo papel de amante, parecía que su inteligencia era un accesorio a admirar, no a comprometerse. Pidieron servicio de habitaciones para el desayuno. Mientras el camarero traía el carrito cargado con campanas de plata y zumos frescos, Sofía notó los ojos de Adrián desviarse hacia la puerta, un destello de paranoia en su mirada. Firmó la cuenta como «Señor Hernández», con un floreo, pero su mano no estaba del todo firme. «Estaba pensando», dijo Sofía, tratando de recuperar el romance. «Podríamos dar un paseo por el parque más tarde, o tal vez visitar el Museo del Prado. Dijiste que me llevarías a ver los retratos de Goya». «Demasiado arriesgado», dijo Adrián de inmediato, sacudiendo la cabeza mientras cortaba un pomelo. «Demasiada gente. Alguien podría reconocerme». «Reconocernos», corrigió ella suavemente. «Sí, reconocernos», corrigió él, pero el daño ya estaba hecho. Él veía esto como su riesgo, su problema. Ella era una complicación a manejar, no una compañera a proteger. La primera grieta real apareció alrededor del mediodía. El teléfono personal de Adrián, el que había jurado que era solo para ella y sus contactos más confiables, vibró violentamente en la mesita de noche. El identificador de llamadas decía David Cortés. «Tengo que atender esto», dijo Adrián, su tono cortante. Entró en el enorme baño de mármol y cerró la puerta. Pero la insonorización de la suite no era tan absoluta como pensaba. Sofía podía oír el tono tenso de su voz. David Cortés era la mano derecha de Adrián en Innovaciones Torres, el director de operaciones, un logista genio que mantenía la empresa en funcionamiento mientras Adrián actuaba como el visionario. «David, no es un buen momento. No estoy en Ginebra. Es complicado. Mira, la expansión europea puede esperar hasta el lunes. ¿Qué quieres decir con que la Junta está inquieta? ¿Quién ha estado hablando con ellos?» Sofía se sentó al borde de la cama, la pretensión de su burbuja romántica, haciéndose añicos a su alrededor. Esto no era un escape para él. Era solo una oficina diferente, más lujosa, desde la cual seguía gestionando su complicada vida. Una vida de la que comenzaba a comprender que no formaba parte realmente. Era un secreto, una distracción, una escapada de fin de semana. Cuando Adrián salió del baño, su rostro estaba pálido. El encanto se había ido, reemplazado por una frustración cruda y estresada. «¿Problemas en el trabajo?», preguntó Sofía con suavidad. «Nada que no pueda manejar», espetó él, y luego inmediatamente suavizó su tono. «Lo siento, cariño. Es solo mucha presión. Este acuerdo en Europa es decisivo». Se pasó una mano por el pelo. «Vamos a quedarnos. Podemos ver películas, pedir lo que queramos. Solo tú y yo. El mundo puede esperar». Pero el mundo ya se estaba colando. Él intentó fingir relajación, pero revisaba su teléfono cada 5 minutos. Les sirvió más champán, pero su risa era forzada.
Sofía sintió una creciente sensación de claustrofobia. La magnífica suite ahora le parecía una jaula. Sus ventanas del suelo al techo le mostraban un mundo del que no podía formar parte con él. Se encontró pensando de nuevo en Isabela. ¿Cómo era ella realmente? Adrián la pintaba como una mujer fría y calculadora, pero también era la cofundadora de su imperio. Una mujer así no llegaba a donde estaba siendo una espectadora pasiva. La historia que Adrián había construido sobre su matrimonio estaba empezando a sentirse editada. Una narrativa elaborada para una audiencia específica. El punto de inflexión llegó a última hora de la tarde. Estaban en la sala de estar, una película clásica sonando desatendida en la enorme pantalla. El teléfono de Adrián volvió a sonar. Esta vez era un correo electrónico. Echó un vistazo a la pantalla y todo el color se le fue de la cara. Se puso de pie tan bruscamente que casi derriba su copa de champán. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, alarmada. Él no respondió. Miró su teléfono, sus ojos muy abiertos con un terror que nunca antes había visto. Parecía un hombre que había visto un fantasma. Lentamente giró la cabeza y miró a su alrededor, a las ventanas, a la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera. «Adrián, me estás asustando. ¿Qué pasa?». Finalmente la miró, pero sus ojos parecían traspasarla. «Tenemos que irnos», dijo, su voz un susurro ronco. «¿Irnos? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó? No hagas preguntas, Sofía, solo vístete. Empaca tus cosas. Ahora». La orden fue dura, de pánico. El millonario galán se había ido, reemplazado por un animal acorralado. Todo el romance, todas las promesas susurradas de un futuro juntos, se evaporaron en el aire estéril y cargado de miedo de la suite. Las grietas en la fachada habían cedido, revelando el podrido armazón que había debajo. Y mientras Sofía se apresuraba a empacar su bolso, un solo pensamiento aterrador resonó en su mente. ¿Qué demonios había en ese correo electrónico? Arriba, Isabela Torres se bajó el micrófono parabólico de la oreja. No había podido distinguir las palabras, pero había oído el cambio repentino de tono, la voz de pánico de Adrián, el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose con prisa. El correo electrónico había sido entregado, la primera piedra había sido lanzada, y por lo que parecía, acababa de destrozar el pequeño mundo perfecto de Adrián. El correo electrónico que había eviscerado la compostura de Adrián Torres era una obra maestra de la guerra psicológica. No había llegado de una dirección reconocible, sino de una cuenta de correo de Proton cifrada generada aleatoriamente. No había texto en el cuerpo del mensaje. Solo había un asunto y una única imagen adjunta. El asunto decía: «Una vista encantadora desde el Aureliano. ¿No te parece?». La imagen era una fotografía de alta resolución. Mostraba a Adrián y Sofía en el vestíbulo del hotel la noche anterior. Estaban de pie cerca de la columna de mármol, esperando a la conserje. La espalda de Adrián estaba mayormente de espaldas a la cámara, pero Sofía estaba de perfil perfecto, mirándolo con una expresión de pura adoración. La mano de Adrián descansaba en la parte baja de su espalda, en un gesto inconfundiblemente íntimo. La foto estaba fechada. Había sido tomada hace menos de 24 horas, pero eso no era lo más aterrador. La foto había sido tomada desde un ángulo elevado, desde el balcón del entresuelo que daba al vestíbulo. Era una perspectiva que sugería que el fotógrafo no era solo un huésped cualquiera, sino alguien que los había estado observando, esperándolos. La mente de Adrián corría, repasando un Rolodex de enemigos potenciales.
¿Era un rival de negocios tratando de obtener ventaja para el acuerdo europeo? ¿Alguno de los miembros de la familia de Isabela, protectores del nombre Torres, había contratado a alguien para seguirlo? ¿O era, más simple y sórdido, un chantajista profesional que había tenido suerte? Su mente, un instrumento finamente afinado para calcular riesgos y estrategias, ahora estaba inundada de una estática paralizante de paranoia. La única posibilidad, que no consideró ni por un segundo, fue que la arquitecta de su terror estaba durmiendo plácidamente en una cama con dosel directamente encima de su cabeza. Isabela estaba en Ginebra, ahogándose en el dolor y el deber familiar. Ese era un punto fijo en su universo. Su ausencia era la base sobre la que se construyó todo este fin de semana. «Adrián, háblame», suplicó Sofía, poniéndose el abrigo. Su voz temblaba. ¿Quién envió eso? ¿Qué decía? No es nada, mintió él, las palabras con sabor a ceniza en su boca. Se metió el teléfono en el bolsillo, tratando de recuperar el control. Es un farol, un competidor tratando de asustarme antes de las negociaciones de fusión. Es un asunto de negocios, Sofía. No tienen nada que ver contigo. Pero sus ojos lo traicionaron. Seguía mirando la puerta de la suite, al teléfono silencioso sobre el escritorio. Se sentía expuesto, observado. La lujosa suite se había transformado en una pecera. «¿Negocios?», replicó Sofía, su miedo convirtiéndose en ira. «Parecía que habías visto un fantasma. Me dijiste que empacara para huir. Esto no parece un negocio, Adrián. Esto parece que nos atraparon». «No nos atraparon», insistió él, su voz subiendo. La agarró por los brazos, su agarre más fuerte de lo que pretendía. «Nadie sabe que estamos aquí. Esto es un ataque corporativo dirigido. Están usando nuestra situación como palanca. Lo mejor que podemos hacer es actuar normal, mantener la calma». Su intento de sonar autoritario fue completamente socavado por el sudor en su frente. Le estaba diciendo que mantuviera la calma, mientras él se desmoronaba visiblemente. La soltó y comenzó a pasear por la habitación como un tigre enjaulado. «Hernández, no saben mi nombre real. Conocen el número de habitación. ¿Cómo pudieron saber el número de habitación?». Se detuvo, sus ojos muy abiertos. El personal, alguien del personal, debe haber sido sobornado. Estaba en espiral, culpando a todas las direcciones para evitar mirar la simple verdad. Su propia imprudencia tenía consecuencias. Sofía lo observó, un frío temor invadiéndola. Este era el hombre que le había prometido un futuro, una vida de pasión y autenticidad. Este extraño asustado y paranoico no era ese hombre. Estaba viendo al verdadero Adrián Torres por primera vez, no al director general seguro de sí mismo o al amante encantador, sino a un hombre aterrorizado de perder el control. «Quiero irme a casa», dijo ella, su voz pequeña pero firme. «No». La respuesta de Adrián fue brusca, casi brutal. «No podemos irnos. Si alguien nos está observando, irse en pánico es lo peor que podemos hacer. Confirma su ventaja. Nos quedamos. Terminamos el fin de semana. Actuamos como si nada estuviera mal. Proyectamos fuerza. El lunes, mi equipo de seguridad registrará este hotel de arriba a abajo y descubrirá quién está detrás de esto». Estaba hablando de su vida, de sus problemas, de su estrategia. Ella era una pieza en su tablero de ajedrez, un peón que ahora estaba moviendo, para proteger a su rey. Derrotada y asustada, Sofía se hundió en el sofá. El sueño había terminado por completo. Estaba atrapada en una prisión de lujo, con un hombre que se desmoronaba ante sus propios ojos.
El silencio en la habitación era pesado, roto solo por el sonido distante de una sirena en la calle de abajo y el zumbido frenético y silencioso de la mente de Adrián Torres, mientras intentaba, sin éxito, calcular su salida de una trampa que ni siquiera entendía. Estaba luchando contra un fantasma digital que tenía su nombre, su ubicación y su secreto. Pensó que estaba jugando un juego de espionaje corporativo. No tenía idea de que era un peón en una guerra de venganza matrimonial. Arriba, Isabela colocó un cartel de "No molestar" en su puerta. Pidió un almuerzo ligero al servicio de habitaciones, una ensalada de langosta y una copa de Sancerre. Comió lentamente, metódicamente, saboreando cada bocado. No necesitaba un dispositivo de escucha para saber lo que estaba pasando abajo. Ella misma había escrito el guión. Pánico, acusaciones, mentiras. El ácido lento y corrosivo del miedo carcomiendo su fantasía ilícita. El primer acto de su obra había terminado, y había salido perfectamente. Imagina cómo habría reaccionado Sofía si hubiera sabido el verdadero plan de Isabela antes. ¿Tú qué piensas? El desenlace, las siguientes 24 horas, fueron un descenso a cámara lenta al infierno psicológico. El intento de Adrián de proyectar fuerza fue un fracaso catastrófico. Era un prisionero en su propia escapada dorada. Su paranoia envenenó cada momento. Corrió las pesadas cortinas opacas, sumiendo la suite en un perpetuo crepúsculo sombrío. Prohibió a Sofía abrir la puerta, insistiendo en que toda comunicación pasara por él. Cuando llegaba el servicio de habitaciones, él miraba por la mirilla durante un largo minuto antes de abrir cautelosamente la puerta, su cuerpo bloqueando la vista de la habitación. Hizo una serie de llamadas telefónicas frenéticas y susurradas a su jefe de seguridad, un brusco exagente del Mossad, llamado Avi, y a su abogado. Sofía solo pudo captar fragmentos de las conversaciones. Un barrido digital completo. Quiero saber quién tiene acceso al registro de huéspedes. No puedo decirte por qué. Solo encuéntralos, Avi. Sí, es una prioridad de nivel 10. Estaba tratando una herida del corazón con las herramientas de la guerra corporativa. Buscaba hackers y espías, topos y chantajistas. Su mente, tan brillante para identificar vulnerabilidades del mercado, estaba completamente ciega a la traición emocional que él mismo había provocado. Para Sofía, el miedo había comenzado a convertirse en un resentimiento frío y duro. Ya no era una participante en un romance. Era un daño colateral en la crisis de Adrián. Apenas le hablaba, y cuando lo hacía, era con el aire distraído de un general dando órdenes a un subordinado. El sábado por la noche intentó salvar la situación con un gran gesto. Hizo que el hotel preparara una cena privada y extravagante en la suite. Langosta, bistec y una botella de vino que probablemente costaba más que su alquiler. Pero el ambiente era fúnebre. Adrián simplemente movía la comida en su plato, sus ojos constantemente desviándose hacia su teléfono, que había colocado boca abajo sobre la mesa como una granada inactiva. Lo siento. Este fin de semana ha sido complicado, dijo él, su intento de disculpa, sonando más como un comunicado de prensa de un CEO. ¿Es eso lo que es? ¿Complicado?, preguntó Sofía, su voz peligrosamente baja. Se parece más a una situación de rehenes. No sé, es dramática, Sofía. ¿Dramática? Su voz se quebró. Estoy atrapada en una habitación de hotel con un hombre que está teniendo un ataque de nervios por un solo correo electrónico. No me dices qué está pasando. No me dejas ir. Me dijiste que este fin de semana era sobre nosotros, pero en cuanto las cosas se ponen difíciles,
nosotros desaparece. Todo se trata de ti, tu empresa, tus secretos. No entiendes el tipo de presión que estoy sufriendo, replicó él, su voz subiendo. Todo lo que he construido está en juego. Todo lo que hemos construido, corrigió una voz en la cabeza de Sofía, y el pensamiento fue tan chocante que la silenció. Adrián siempre decía yo. Yo construí esta empresa, la presión que sufro. Pero eso no era cierto. La herencia de Isabela, el nombre de su familia, sus conexiones sociales, no eran solo la semilla, eran el suelo donde todo el imperio había crecido. Esta realización encendió un nuevo impulso rebelde en Sofía. Mientras Adrián estaba distraído por otra llamada telefónica susurrada en el dormitorio, abrió su computadora portátil. Sus manos temblaron ligeramente mientras escribía un nombre en la barra de búsqueda. Los resultados no fueron los que esperaba. Había imaginado a una esposa de la sociedad, una reliquia de dinero antiguo, contenta con presidir almuerzos benéficos. La mujer en la pantalla era una fuerza imparable. Había artículos de Forbes y el Wall Street Journal. La arquitecta silenciosa del Imperio Torres. El toque de Midas de Isabela Torres en la inversión filantrópica. Había fotos de ella no en galas, sino en obras de construcción de las escuelas que su fundación había construido, en paneles del Foro Económico Mundial, y estrechando manos con líderes mundiales. Sus ojos en las fotos no eran fríos, sino ferozmente inteligentes, agudos y enfocados. Irradiaba una competencia tranquila y formidable que hacía que el encanto fanfarrón de Adrián pareciera frágil y teatral en comparación. Sofía se desplazó más profundamente, un nudo de hielo formándose en su estómago. Encontró artículos sobre su matrimonio, piezas sociales de hace años. Se los describía como una pareja poderosa, una fusión perfecta de dinero antiguo y nueva tecnología. Leyó sobre los antecedentes de Isabela, su título en Historia del Arte y Economía de la Universidad de Salamanca, su puesto en la Junta Directiva de Innovaciones Torres. ¡Un puesto en la Junta! Adrián le había dicho que Isabela no tenía interés en el negocio, que lo encontraba vulgar. Otra mentira. Todo lo que le había dicho sobre su esposa era una mentira. No solo había editado la historia, la había fabricado de la nada. Había pintado a Isabela como una mujer débil y distante, para parecer una víctima atrapada y para que Sofía se sintiera como su salvadora. La verdad era nauseabunda. Isabela Torres no era la jaula. Era la coarquitecta del castillo. Sofía sintió una ola de profunda vergüenza. No era una heroína romántica que rescataba a un genio incomprendido. Era un cliché. La mujer más joven, la subordinada de la oficina. Una distracción temporal para un hombre poderoso que atravesaba una crisis de mediana edad. Se había dejado cegar por el lujo y la adulación, ignorando las claras señales de alerta, porque la fantasía era demasiado embriagadora. Cerró la computadora portátil. El suave clic resonó en la silenciosa suite. El hombre de la habitación contigua no era su pareja. Era su jefe, un mentiroso y un tramposo. ¿Y su esposa? Su esposa no era una mujer con la que se pudiera jugar. Un nuevo tipo de miedo echó raíces en el corazón de Sofía. Ya no era el miedo a ser descubierta. Era el miedo a lo que una mujer como Isabela Torres sería capaz de hacer si descubría la verdad. Sofía sintió de repente un deseo abrumador de alejarse lo más posible de Adrián Torres y su red de mentiras. Miró la puerta, su jaula dorada, y por primera vez comenzó a formular un plan propio.
Solo necesitaba una salida. ¿Te sorprendió la verdadera personalidad de Isabela? ¿Qué consejo le darías a Sofía en este momento crucial? Comenta abajo. La mañana del domingo, la atmósfera en la suite 1812 era densa, cargada de verdades tácitas. Adrián estaba exhausto. Su paranoia había consumido sus reservas de energía. Finalmente había sucumbido a un sueño inquieto, su teléfono aferrado a su mano como un talismán. Sofía, sin embargo, había estado despierta toda la noche, su mente acelerada. La ilusión se había roto. Vio a Adrián por lo que era, y se vio a sí misma como la tonta que había sido. Su emoción principal ya no era el miedo, sino una ira justificada y creciente. Ira contra Adrián por su engaño y contra sí misma por su credulidad. Necesitaba salir, pero la orden de Adrián de no irse había sido absoluta. Una confrontación directa sería explosiva e impredecible. Necesitaba una oportunidad, un momento de distracción. Llegó en forma de una llamada del spa del hotel. «Buenos días, Seravirita Castro», cantó una voz amable. «Esta es una llamada de cortesía para confirmar su cita a las 10 a.m. para el paquete de rejuvenecimiento en el spa de El Aureliano». Sofía se congeló. Ella no había hecho ninguna cita. Creo que se ha equivocado de persona. La cita fue hecha para usted, señora. Un regalo del señor Hernández. Un regalo. Un intento transparente y patético de Adrián de aplacarla después de su pelea la noche anterior. Debió haberlo arreglado ayer, antes de que el mundo se desmoronara. Una idea desesperada y atrevida comenzó a formarse en la mente de Sofía. Esta era su oportunidad. «Sí, claro», dijo Sofía, su voz suave y serena. «Gracias por el recordatorio. Bajaré a las 10». Se vistió en silencio, eligiendo un traje pantalón sencillo y elegante. Se sentía como una armadura. Cuando Adrián se despertó, ella estaba lista. «Voy a bajar al spa», anunció ella. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Tú lo reservaste para mí, ¿recuerdas?» Adrián parecía nervioso. Claramente lo había olvidado. «Sofía, no creo que sea una buena idea. He estado encerrada en esta habitación durante 36 horas, Adrián», dijo ella, su voz como el hielo. «Voy a ir. Si tu chantajista quiere tomarme una foto en una bata de baño, que lo haga. Francamente, ya no me importa. Este es tu problema. Voy a ir a un masaje». Antes de que él pudiera protestar más, salió, cerrando la puerta firmemente detrás de ella. La libertad del pasillo del hotel era embriagadora. El spa de El Aureliano era un oasis de tranquilidad, todo luces tenues. Agua goteante y el aroma a eucalipto. Después de cambiarse a una bata, la llevaron a una sala de espera tranquila y privada para esperar a su terapeuta. La sala estaba vacía, salvo por otra mujer, sentada en un sillón de respaldo alto, leyendo tranquilamente un libro. La mujer levantó la vista cuando Sofía entró, sus ojos azules, claros y penetrantes. Era increíblemente elegante, incluso con una simple bata blanca. Su postura era perfecta, su cabello rubio plateado recogido en un moño elegante y sin esfuerzo. Era Isabela Torres. La sangre de Sofía se heló. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Esto era imposible, una coincidencia cósmica y aterradora. Quería darse la vuelta y huir, pero sus pies estaban clavados al suelo. Isabela cerró su libro, colocándolo sobre la mesa a su lado. Le dedicó a Sofía una pequeña y serena sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sofía Castro, supongo. Por favor, siéntese. No se alarme. Esto no es un encuentro casual». La mente de Sofía se quedó en blanco. Se hundió en el sillón frente a Isabela,
su cuerpo moviéndose en piloto automático. «Usted se supone que está en Ginebra». Sofía balbuceó las palabras, sonando débil y ridícula. Adrián es una criatura de hábitos. Sus mentiras rara vez son creativas, dijo Isabela, su voz tranquila y mesurada, desprovista por completo de la histeria que Sofía podría haber esperado. Sé de usted desde hace 2 meses, 3 semanas y 4 días. Sé que prefiere la leche de avena en sus lates y que ha estado trabajando en el algoritmo de expansión Pegasus para Adrián. Un trabajo impresionante, por cierto. Sofía miró fijamente, sin habla. Esto no era una confrontación. Se sentía como una adquisición corporativa. Me imagino que se pregunta por qué estoy aquí, continuó Isabela, con las manos cruzadas en el regazo. Probablemente cree que estoy aquí para gritar, para llorar, para lanzarle una bebida a la cara. Eso sería un desperdicio de buen whisky y de mi tiempo. Se inclinó ligeramente, su mirada intensa. Estoy aquí para ofrecerle una propuesta de negocios. ¿Una propuesta de negocios? Usted ha tenido el último día y medio para ver al verdadero Adrián, ¿verdad? No al encantador CEO, sino al ególatra paranoico que actualmente se esconde bajo las sábanas arriba. Él le prometió un futuro, ¿verdad? Permítame ser clara. No hay futuro. Él nunca me dejará. No porque me ame, sino porque nuestras finanzas están tan intrincadamente entrelazadas que separarlas sería el equivalente financiero de deshacer un huevo revuelto. Nuestro acuerdo prenupcial lo dejaría con su salario y una miseria. Yo conservaría el control de la empresa. Él estaría arruinado. Cada palabra era un hecho inapelable, pronunciado con precisión quirúrgica. Ya has hecho esto antes, Sofía, añadió Isabela, un destello de algo que no era dolor, sino cansancio en sus ojos. Usted es simplemente la última de una serie de distracciones. La diferencia es que esta vez se descuidó. Esta vez usó fondos de la empresa. Isabela deslizó una delgada tableta por la mesa. En la pantalla había una hoja de cálculo. Era la misma que Isabela le había mostrado a Sofía. Línea por línea, detallaba cada gasto. Las joyas, el apartamento secreto, el fin de semana en el Aureliano. Cada euro ligado a su aventura, malversado de sus accionistas. Era malversación, pura y simple. Esta es su salida, dijo Isabela. Mañana por la mañana a las 9 a.m. convocaré una reunión de la Junta de Emergencia. Ejerceré la cláusula moral de nuestro acuerdo. Tengo suficiente para destituirlo, pero su testimonio lo haría innegable. Convertiría una maniobra corporativa en una ejecución pública. Sofía estaba aturdida. ¿Mi testimonio? ¿Por qué la ayudaría? Porque su otra opción es hundirse con él, afirmó Isabela con franqueza. Cuando esto salga a la luz, y saldrá, la Junta iniciará una investigación completa. Encontrarán los pagos, la encontrarán a usted. Será nombrada en la demanda. Será despedida, incluida en la lista negra de la industria tecnológica. Adrián la arrojará debajo del autobús para salvarse, afirmando que usted lo extorsionó. Él la arruinará, Sofía. Yo, por otro lado, estoy preparada para ser generosa. Nombró una cifra, un paquete de indemnización que no solo saldaría la deuda estudiantil de Sofía, sino que la dejaría para toda la vida. Firme un acuerdo de confidencialidad y proporcione una declaración jurada a mi abogado detallando el uso de los recursos de la empresa por parte de Adrián para facilitar su aventura. A cambio, obtendrá este paquete, una carta de recomendación por su trabajo en Pegasus, y usted desaparecerá. Podrá empezar de nuevo, limpia. Él obtiene lo que se merece.
Sofía miró de la tableta a los ojos inquebrantables de Isabela. Vio la trampa en la que estaba, al descubierto. La trampa de mentiras de Adrián, y ahora la trampa de lógica de Isabela. Pero la trampa de Isabela era también una vía de escape. Pensó en el pánico de Adrián, sus mentiras, su condescendencia. Pensó en la formidable mujer sentada frente a ella, una arquitecta de la venganza que manejaba hechos y cifras como armas. No había competencia. «¿Qué necesita que haga?», preguntó Sofía, su voz firme por primera vez en días. Una lenta y satisfecha sonrisa finalmente tocó los labios de Isabela Torres. Era la sonrisa de un maestro de ajedrez que acababa de decir jaque mate. «Primero», dijo Isabela, recogiendo su libro, «regresa arriba y disfruta el resto de tu fin de semana. Deja que piense que todavía tiene el control». Regresar a la suite 1812 fue la actuación más difícil de la vida de Sofía. Tuvo que fingir un resplandor relajado después del spa, enmascarando la adrenalina que corría por sus venas. La dinámica de poder había cambiado por completo. Ya no era el peón de Adrián. Era la caballo de Isabela. «¿Te sientes mejor?», preguntó Adrián, aliviado al verla regresar sin incidentes. «Mucho», dijo Sofía, dándole una sonrisa plácida. «Tenías razón, fue una tontería preocuparse tanto». Durante el resto del día, ella interpretó el papel de la amante aplacada. Le permitió creer que su patético intento de día de spa había funcionado. Vio películas con él, lo dejó tomarle la mano y escuchó sus renovadas y huecas promesas sobre su futuro. Cada palabra de su boca era ahora transparentemente falsa, y le costó toda su fuerza de voluntad no reírse en su cara. Era un hombre condenado, disfrutando de su última comida, y él no tenía idea. Esa noche, Sofía recibió un mensaje de texto de un número desconocido. 8:45 a.m. Mañana. Coche negro esperando en la calle 58. El nombre de mi abogado es Arturo Jiménez. Tendrá su declaración lista para firmar. Esté preparada. A la mañana siguiente, Sofía se vistió con meticuloso cuidado. Mientras Adrián se duchaba, empacó su pequeña maleta. Cuando él salió, envuelto en una toalla, ella estaba de pie junto a la puerta. «Me voy temprano», dijo, su voz alegre. «Una amiga mía está en la ciudad y prometí reunirme con ella para desayunar antes de que se vaya». Era una mentira débil, pero su mente ya estaba en las batallas que esperaba librar en la oficina. «Está bien», dijo él, distraído. «Te llamaré más tarde esta tarde, una vez que haya resuelto este lío». Se inclinó para besarla, pero ella giró la cabeza, así que sus labios aterrizaron en su mejilla. «Que tengas un buen día en la oficina, Adrián», dijo ella. Las palabras estaban impregnadas de una ironía tan profunda que era casi dolorosa. Salió de la suite 1812 sin mirar atrás. No tomó el ascensor principal. Siguiendo las instrucciones de texto de Isabela, tomó un ascensor de servicio hasta la planta baja, eludiendo por completo el vestíbulo y saliendo a una calle lateral. El coche negro esperaba exactamente donde se había prometido. Una hora más tarde, Adrián Torres entró en la sala de juntas principal de Innovaciones Torres, en el piso 50 de su rascacielos del centro. Había sido convocado por un correo electrónico urgente e innegociable del asistente de Isabela. Supuso que se trataba del acuerdo europeo por el que David Cortés había estado en pánico. Estaba listo para una pelea, armado con proyecciones y análisis de mercado. No estaba preparado para lo que vio. Toda la junta estaba presente, sus rostros sombríos e ilegibles. Su socio,
David Cortés estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa, negándose a mirarlo a los ojos. Y en la cabecera de la mesa, en su silla, estaba Isabela. Se veía radiante, vestida con un elegante traje de chaqueta azul marino. Era la imagen de la autoridad tranquila. «Adrián, gracias por acompañarnos», dijo, su voz resonando ligeramente en la habitación en silencio. «Por favor, siéntese». La única silla vacía era una generalmente reservada para los ejecutivos jóvenes, a mitad de la mesa. Humillado, se sentó. «No estamos aquí para discutir la expansión europea», comenzó Isabela, su voz cortando la tensión. «Estamos aquí para discutir una grave violación del gobierno corporativo y el flagrante uso indebido de los activos de la empresa». En la enorme pantalla en el frente de la sala, donde Adrián esperaba ver un gráfico bursátil, apareció una imagen. Era la foto del vestíbulo del hotel, luego otra y otra. Una presentación de diapositivas de toda su aventura con Sofía Castro, curada por Marco Vargas. Susurros y murmullos sorprendidos llenaron la habitación. Adrián se puso de pie de un salto. «¿Qué significa esto? Esto es un asunto privado. No tiene cabida. Se convirtió en un asunto corporativo, Adrián», interrumpió Isabela, su voz como el acero, cuando comenzó a financiarlo con dinero corporativo. La presentación cambió a una hoja de cálculo. Era la misma que Isabela le había mostrado a Sofía. Línea por línea, detallaba cada gasto. Las joyas, el apartamento secreto, el fin de semana en El Aureliano. Cada euro vinculado a su aventura, malversado de sus accionistas. David Cortés finalmente habló, su voz cargada de decepción. «Hemos cotejado los informes de gastos con su tarjeta corporativa, Adrián. Está todo ahí. La Junta ha recibido pruebas irrefutables». Adrián se quedó sin habla, su rostro ceniciento. Miró a Isabela, viéndola realmente por primera vez en años. No como su esposa, sino como su adversaria, su ejecutora. Ella había planeado esto. Cada paso. La historia de Ginebra, el hotel, la reunión de la Junta. Fue un golpe corporativo perfectamente ejecutado, disfrazado de venganza matrimonial. «Y finalmente», dijo Isabela, dando el golpe de gracia, «tenemos una declaración jurada de la empleada involucrada». La puerta de la sala de juntas se abrió. Arturo Jiménez, un abogado con una sonrisa de tiburón, entró. Y detrás de él estaba Sofía Castro. Si Adrián había parecido haber visto un fantasma en el hotel, ahora parecía un hombre al que le habían arrancado el alma. Miró a Sofía, con la boca abierta. No vio miedo en sus ojos, ni arrepentimiento. Solo una fría y tranquila resolución. Ella no había sido su cómplice. Ella había sido la testigo estrella de la acusación. Sofía no miró a Adrián. Miró directamente a los miembros de la Junta. «El señor Torres buscó una relación conmigo bajo falsos pretextos y usó recursos de la empresa para hacerlo», declaró, su voz clara y fuerte. «Se me hizo creer que su matrimonio había terminado y que sus intenciones eran honorables. He proporcionado al señor Jiménez todas las pruebas que tengo al respecto». Había terminado. Adrián se hundió de nuevo en su silla, un hombre destrozado. Estaba arruinado, pública, profesional y personalmente. Completamente desmantelado por las dos mujeres que había subestimado tan profundamente. La Junta votó por unanimidad. Adrián Torres fue destituido como CEO y presidente de Innovaciones Torres, con efecto inmediato. Se aprobó una moción para iniciar acciones legales para recuperar los fondos malversados y presentar cargos. Isabela Torres
fue nombrada CEO interina. El legado de la venganza. Después de todo, Adrián se convirtió en un paria. Su nombre, una historia aleccionadora, susurrada en las salas de juntas y clubes de campo donde una vez fue venerado. Se enfrentó a una montaña de honorarios legales y desgracia pública. Sofía Castro, como prometió, desapareció. Con la generosa indemnización y un nuevo comienzo, se mudó a la costa de Andalucía, tomó un nuevo nombre y comenzó una nueva vida lejos del glamour tóxico de Madrid. Nunca miró hacia atrás. Isabela prosperó. Liberada del peso muerto del engaño de su marido, llevó a Innovaciones Torres a alturas aún mayores, su liderazgo aclamado como visionario y decisivo. No solo había recuperado su empresa, había recuperado su vida. Había sido traicionada de la manera más personal, pero se había negado a ser una víctima. En cambio, se convirtió en la arquitecta de su propia justicia, demostrando que la mujer más peligrosa no es la que llora, sino la que planea. Al final, el mayor error de Adrián Torres no fue la aventura en sí, sino su completa subestimación de las dos mujeres a las que perjudicó. Vio a su esposa Isabela como una reliquia del pasado y a su amante Sofía como un juguete para el futuro. Nunca se dio cuenta de que una era la guardiana de su historia y la otra se convertiría en el catalizador de su caída. Es un recordatorio escalofriante de que la traición a menudo engendra las alianzas más inesperadas y poderosas. El penthouse no era solo una habitación encima de la suya, era una sala de guerra donde se estaba tramando una venganza tranquila y calculada. ¿Qué piensas? ¿Fue la venganza de Isabela justificada o fue demasiado lejos? ¿Podría Sofía haber hecho algo diferente? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios. Si encontraste esta historia tan cautivadora como nosotros, no olvides darle al botón me gusta. Compártela con alguien a quien le guste una buena historia de justicia. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que muestran lo que realmente sucede cuando los secretos y las mentiras se desmoronan. Gracias por escuchar.